la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 67 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Ayes sobre los fariseos. Y me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo que juntos abramos nuestro corazón a Dios a través de la oración. Eterno y amado Padre, llena de paz hoy nuestro corazón y danos el gozo de sentir tu palabra transformando y tocando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer dedicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros, que eran tal vez de menor consecuencia, como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos, y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban, entre otros casos, severos juicios por ofensas triviales. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó el diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo, y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuando sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín, como la menta, el anís y el comino. Esto le costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismos. Ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales, los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Eran descuidados. Esto, dijo Cristo, era menester hacer y no dejar lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda, el consumo de carne de cerdo
y de ciertos otros animales estaba prohibido, porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban estas restricciones como Dios las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigía a la gente que colase toda el agua que bebiese, por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando estas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Como la tumba blanqueada y hermosamente decorada ocultaba en su interior restos putrefactos, la santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. A fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones. En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos, y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismo. La misma idolatría que lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con ese fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos. Reverencian a aquellos que murieron por su fe. Se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado de la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas abogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos, a quien Cristo condenó. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba al rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó en manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblos, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad
a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora trayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos, desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniquidad, y pronto se vería derramado sobre sus cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus palabras eran la verdad. Sabían cómo había sido muerto el profeta Zacarías. Mientras las palabras de amonestación de Dios estaban sobre sus labios, una furia satánica se apoderó del rey apóstata, y a su orden se le dio muerte al profeta. Su sangre manchó las mismas piedras del atrio del templo y no pudo ser borrada. Permaneció como testimonio contra el Israel apóstata. Mientras subsistiese el templo, allí estaría la mancha de aquella sangre justa, clamando por venganza a Dios. Cuando Jesús se refirió a estos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a la multitud. Mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en el futuro la misma que en lo pasado. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, profetas y sabios, llenos de fe y del Espíritu Santo. Esteban, Santiago y muchos otros iban a ser condenados y muertos, con la mano alzada hacia el cielo, y mientras una luz divina rodeaba su persona. Cristo habló como juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca había de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalias. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le excitará la pasión a vilipendiar a los que le vilipendien. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esta es la lucha de la separación. En el lamento de Cristo se exhala el anhelo del corazón de Dios. Es la misteriosa despedida
del amor longámine de la divinidad. Los fariseos y saduceos quedaron todos callados. Jesús reunió a sus discípulos y se dispuso a abandonar el templo, no como quien estuviese derrotado y obligado a huir de la presencia de sus enemigos, sino como quien ha terminado su obra. Se retiró vencedor de la contienda. Las gemas de verdad que cayeron de los labios de Cristo en aquel día memorable fueron atesoradas en muchos corazones. Hicieron brotar a la vida nuevos pensamientos, despertaron nuevas aspiraciones y crearon una nueva historia. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, estas personas se adelantaron y cumplieron su comisión divina con una sabiduría y un celo correspondiente a la grandeza de la obra. Dieron un mensaje que impresionaban el corazón de los hombres, debilitando las antiguas supersticiones que habían empequeñecido durante tanto tiempo la vida de millares. Ante su testimonio, las teorías y las filosofías humanas llegaron a ser como fábulas ociosas. Grandes fueron los resultados de las palabras del Salvador a esta muchedumbre, llena de asombro y pavor en el templo de Jerusalén. Pero Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su Padre, pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo, construido para su gloria. Desde entonces, ceremonias no tendrían significado. Sus ritos serían una mofa. Querido amigo, permítame invitarte en este preciso momento para que hagamos pacto de fidelidad a Dios. Un pacto donde tú y yo abrimos nuestro corazón a Él y le entregamos lo que somos. Porque Él nos escogió, porque Él es el eterno y porque Él reina para siempre. Ven y juntos adorémosle y clamemos para que Él vuelva en breve. Oremos. Amoroso Padre, Señor, a veces podemos decir que no somos como los fariseos y saduceos de aquella época. Y pudiéramos decir que si hubiéramos vivido en esa época no hubiéramos sido o no hubiéramos hecho igual que ellos. Pero Señor, a veces nos comportamos de la misma manera. Por lo tanto, Señor, queremos pedir perdón. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos abra nuestro entendimiento para que en lugar de seguir tradiciones y fábulas podamos seguirte a ti, al verdadero Dios. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.